Se dice que el procesador tiene direcciones, tiene un bus de direcciones, y el bus de direcciones determina hasta qué capacidad le puedo poner. Si yo le pongo más de lo que la máquina soporta, el procesador ya no está direccionado hacia esa memoria y por lo tanto no la reconoce. ¿Sí? Bueno, esa es una teoría, pero a grandes rasgos esa es la razón. ¿Sí? Entonces, si esta computadora, por ejemplo, tiene una memoria de 1 giga y el cliente me dice, quiero que le ponga 8 gigas, por ejemplo, en lugar de 1 que tenga ya 8, pues para empezar tengo que ver si lo va a soportar, ¿sí? Y si lo soporta, si ya vi las características de mi máquina y vi que sí aguanta esa cantidad de memoria, entonces ya decido qué voy a hacer. Por ejemplo, puedo comprar 2 módulos de memoria de 4 gigas y poner 2 módulos, ¿sí? O si el sistema lo acepta, puedo comprar una memoria de 8, ¿sí? Y ponerla de 8, ¿sí? Entonces ya eso va a depender del equipo. En la práctica es más fácil y es más económico comprar una memoria más grande, ¿sí?, que comprar 2 pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que el cliente me dice, esta computadora tiene 1 giga de RAM, quiero 2 gigas de RAM. Entonces voy a la tienda y a lo mejor pienso, si ya tiene 1 giga, pues voy a comprar otra memoria de 1 giga para ponerla aquí y ya tengo 2 gigas, ¿sí? Pero a lo mejor en la tienda me dicen, la memoria de 1 giga está por dar un precio, a lo mejor en 300 pesos, ¿verdad? Y la de 2 gigas está en 280, más barata. Pues ¿qué hago? Pues mejor compro la de 2 gigas, ¿verdad? Compro la memoria de 2 gigas, quito esta de 1 giga y ya me quedó para refacción para otra máquina y ya le pongo la de 2 gigas, que es la que quiere el usuario, ¿sí? Entonces, aparte de que me salió más barata, me quedó una memoria de repuesto, de stop, ¿sí? Eso en la práctica se da mucho, ¿sí? A veces es más cara la memoria de menos capacidad porque ya es más viejita y es más obsoleta a una memoria más reciente. O pónganle que sea más cara la más grande, pero con una mínima diferencia, a lo mejor 20 o 30 pesos de diferencia. Pues mejor compro la más grande y me queda la de stop, ¿sí? Otra cosa muy importante, cuando vayamos a aumentar la memoria, ¿sí?, esto lo vamos a ir aclarando poco a poco, pero ya que estamos tocando este punto, lo vamos a hacer normalmente en múltiplos de 2, porque la computadora trabaja en binario. Entonces así se tiene que aumentar la memoria también. Si yo tengo una de 2, la aumento a 4. Si tengo 4, lo aumento a 8. Si tengo 8, lo aumento a 16, ¿sí? Claro, de 1 lo puedo subir a 4 o de 1 lo puedo subir a 8, porque está dentro de los números binarios, ¿sí?, dentro de la base 2, ¿sí? No puedo ponerle 3 gigas, por ejemplo. O sea, si yo tuviera una memoria de 2 y una de 1, pues a lo mejor digo, le pongo la de 2 y la de 1, ya tengo 3. Pero 3 no está dentro del parámetro. O es 2 o es 4, ¿sí? Cuando yo le ponga 3, de hecho hay computadoras que no prenden. Hay computadoras que si le pongo 3 no prenden. Habrá computadoras que le ponga 3 gigas y sí prenda. Pero incluso cuando la prendo me lee los 3, me dice en la pantalla que tiene 3 gigas, ¿sí? Pero si yo metiera un programa de diagnóstico, ¿sí?, un programa de software, hay programas de software de diagnóstico, me voy a dar cuenta que está usando 2 en lugar de las 3. Entonces de nada sirvió ponerle 3. A lo mejor solo para decir que tengo 3, ¿sí?, y que la computadora me marca que tengo 3.
pero no las va a utilizar, ¿sí? Entonces ese es el rango que debemos de tomar en cuenta: 2, 4, 8, 16, 32, 64, o sea, un conteo en binario. Incluso desde el kilobytes y bytes se usó así. Antes las computadoras tenían 256 kilobytes de RAM y lo subían a 512, y de 512 a 1024, ¿sí? No pasando por 700, ni 800, ni 900, ¿verdad? Es más, para que quede bien clara este punto, para que quede bien claro, podemos nosotros investigar si hay memorias, por ejemplo, en el mercado. Si voy a la tienda, o vaya un día que vayan a una tienda que vende productos de computadora, compren una memoria de 3 gigas o de 2.5 gigas, una memoria, estoy hablando de memoria RAM, o una de 7 gigas. En ninguna tienda, en ningún lado la va a haber. No las fabrican, no las hay de esos valores. O sea, si yo voy a comprar una memoria de 10 gigas, me van a mandar por un tubo. Y si voy a otra tienda, igual, va a decir, no hay. En ningún lado lo voy a encontrar. Así recorra todo México. No voy a encontrar una memoria de 10 gigas, ni de 7, ni de 3, ni de 15, ni de 20. ¿Sí? En cambio, en todas las tiendas va a haber de 1, de 2, de 4, de 8, de 16, de 32, de 512K, de 256K. ¿Sí? Son los valores que se utilizan. Entonces, si no lo hay en el mercado, pues es por algo, obvio, ¿no? ¿Sí? Porque no se utilizan, no son valores comerciales. Claro, que si yo tengo memorias de diferentes valores, pues sí puedo crearla, ¿verdad? Si pongo una de 1 y una de 2, pues ya tengo 3. ¿Sí? O pongo una de 4 y una de 2, ya tengo 6. ¿Sí? Pero no son valores usuales. Entonces, ese es lo que debemos de hacer cuando actualizamos una computadora en respecto a lo que respecta a la memoria. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa es la memoria RAM. Esta es mi memoria RAM. Estos son los sockets, ¿sí? De hecho, aquí en la tarjeta ya me dice qué tipo es. Es un DIMM. Dice aquí que es un DIMM. Entonces, en el mercado vamos a tener SIMMs, vamos a tener DIMMs. Antes de estos había ZIPs, ¿sí? Después vinieron los SIMMs, después vinieron los DIMM. Ahora actualmente están las DDR, la DDR2, la DDR3, y ya estamos en la DDR4. ¿Sí? Son las memorias. ¿Cuál es la diferencia de una memoria a otra? Todas son memorias RAM, todas son memorias RAM. La diferencia es la velocidad a la que trabajan. O sea que cada vez va aumentando la velocidad de los equipos. Los equipos cada vez son más rápidos. ¿Sí? Va aumentando la resolución del video, la calidad de las imágenes, de las fotos, ¿sí? La velocidad a la que hacen los trabajos las computadoras. O sea, hace 10 años la computadora era súper lenta, ¿no? Tenía una memoria de 256K, ¿sí? o mega, ¿sí? 2 megas. Ahora ya hablamos de gigas. Estamos hablando de capacidades más grandes. Antes las memorias eran de 100 MHz, de 66, de 80 MHz. Los megahertz es la velocidad de la memoria, y ahí sí hay de todos los valores. Ahí no son en base 2, sino es de todos los valores. Hay de 66, de 88, de 80, de 100, de 200. Ahora también ya se manejan gigahertz de velocidad, ¿sí? Bueno, esos son los gigahertz. Entonces, esa es la diferencia de una memoria reciente comparado con una memoria anterior o viejita, ¿sí? Que son más rápidas, ¿sí? Y bueno, las formas físicas, el fabricante también las va cambiando, les va poniendo más pines a las memorias, o esta guía que tiene la memoria,
esta que tiene aquí, la va cambiando de lugar. En algunas memorias la tiene más a la orilla, en algunas más al centro. ¿Sí me explico? Esta ranurita es importante porque es la guía para que entre. Si yo tengo una memoria que no es igual a esta, a lo mejor la veo y se ve igualita, trae la misma distancia de pines y los mismos integrados, se ve igualita el color y todo, pero tiene la ranura un poquito más para acá. Entonces yo cuando la meta no va a entrar, ¿verdad? Porque el poste que tiene aquí, que entra aquí en la ranura, pues va a quedar en un lugar donde no hay ranura y obviamente pues no va a entrar la memoria. Desde ahí me doy cuenta que la memoria ya no es la misma, ¿sí? Entonces esas son las características físicas de la memoria. O sea que el fabricante mueve esta ranura. La acerqué para que vean el poste que les mencionaba. Aquí está. Es una guía de plástico que tiene ahí, ¿sí? Entonces aquí se alcanza a ver por atrás, pero bueno, está del otro lado, miren. Ahí está. Entonces cuando yo meto la memoria, ¿sí? Coincide el poste de plástico con la ranura de la memoria y por lo tanto pues sí entra, ¿no? Ahí entró bien. Si no coincidiera, pues queda así y no va a entrar. Ajá. Esa es una característica física de la memoria. Entonces cuando vamos a comprar una memoria, pues tengo que pedir la memoria por el tipo de memoria, ¿sí? Y bueno, si me venden la memoria del mismo tipo, pues obviamente va a coincidir todo, ¿sí? Habrá casos que por vender me den otra también, ¿verdad? Y más si lo compro en el mercado informal. Entonces ahí lo que vamos a hacer es llevar la memoria mejor y compararla, que coincidan la ranura, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que respecta a la memoria RAM. Esta computadora tiene RAM, al igual que todas las computadoras, al igual que las laptop, al igual que las desktop, ¿sí? Al igual que una Mac, por ejemplo, cualquier computadora, todas manejan memoria RAM. Ok. Bueno, la computadora también va a traer otra memoria. Esa memoria es más pequeñita, obviamente. ¿Sí? Esa memoria se le conoce como BIOS, ¿sí? Y normalmente está cerquita de un integrado controlador. Bueno, ahorita eso lo vamos a analizar posteriormente. En esta computadora, el BIOS es esa es la memoria. Acá está. Yo me doy cuenta que es ese porque trae un puntito de color, ¿sí? En este caso, esta memoria le pusieron un puntito gris. En esta parte trae un puntito gris. Una pintura, pues, una pintura gris. Ahí se alcanza a ver. Aquí está la mancha gris, ¿sí? Físicamente es un integrado como cualquier integrado, tiene 8 patitas. Es un poquito más grande que los MOSFET, de hecho vamos a hablar más adelante de los MOSFET, ¿sí? Yo aquí tengo un MOSFET, vean. Pero este MOSFET también tiene 8 patitas, ¿sí? Pero este es más grande, físicamente es más grande. Ajá. Y trae un puntito en la parte de arriba, indicando que ese es el BIOS. Obviamente el color del puntito puede cambiar, puede ser azul, puede ser gris, puede ser blanco, puede ser rojo, puede ser naranja, no importa qué color sea, pero siempre va a venir marcado con un puntito, ¿sí? Si por alguna razón ya se le borró el puntito o la mancha, lo que le hayan puesto, entonces una forma de saber qué es ese es porque está cerca del circuito controlador, ¿sí? Y aparte, pues en el diagrama aparecerá como el BIOS, ¿sí? Esta es una memoria
que es todo lo contrario a la memoria que acabamos de ver, a la RAM, ¿sí? Esta memoria es una memoria... Cuando empezaron a salir las computadoras hace muchos años, esta memoria era ROM. Entonces, en ese entonces, inclusive actualmente, todavía hay quien dice que esta es la ROM BIOS. Le llamaron ROM BIOS, ¿sí? BIOS es el programa que utiliza la tarjeta para funcionar, para prender, para arrancar, ¿sí? Mas no es el nombre de una memoria. BIOS quiere decir System Basic, sistema básico de entradas y salidas, ¿sí? Es Input, Output, Basic. Sistema básico, es System, porque viene de BIOS. Si yo escribo la palabra BIOS, la B significa Basic, ¿sí? La I, Input, la O, Output, o sea, salida, y la S, System. Entradas y salidas del sistema, ¿sí? O el sistema básico de entradas y salidas, ¿sí? Es lo que quiere decir BIOS. Pero el BIOS es un programa de software que viene grabado de fábrica. Entonces, por eso les comentaba que es todo lo contrario a la RAM, porque este chip, su información que tiene, no la pierde aun cuando el equipo esté apagado o esté desconectado, no tenga energía. Este equipo lo puedo guardar un año tal vez en una bodega y la memoria no se borra, se queda grabada. Entonces, esa es una característica de esta memoria. Hace un tiempo se usó la ROM, ahora se usa la EEPROM y más recientemente ya se usa la flash, la memoria flash, ¿sí? Entonces, si yo tengo una máquina moderna, pues seguramente es flash. De ahí nace la palabra flashear, ¿sí? De la memoria flash. La palabra flashear se usa mucho en los celulares, en las tabletas, cuando dicen vamos a flashear el celular, ¿sí? Entonces, de ahí nace esa palabra, flashear. Este programa, este programa es la que hace trabajar a la máquina, ¿sí? Pero también ahí adentro de esa memoria tenemos otras cosas que no se deben de perder. Por ejemplo, aparte del BIOS, que es el sistema básico de entradas y salidas, aparte de ese programa, tenemos otros datos que vienen en otra parte de la memoria, ¿sí? Que se le conoce como el setup, ¿sí? Y ahí en el setup viene, por ejemplo, la fecha, la hora, que son datos muy conocidos por todo el mundo, ¿no? Pero hay otras cosas, por ejemplo, viene la secuencia de arranque, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Se puede personalizar el equipo a través de ese programa, de ese setup, y ese sí se tiende a borrar, ese programa sí se tiende a borrar, ¿sí? Entonces, para eso la computadora utiliza una batería. Esta batería, a ver dónde ando, voy a abrir la toma para encontrarlo. Sí, aquí está. Es una batería de 3 voltios. Es más, ahorita la vamos a medir para que la vean. Es muy importante esta batería en la práctica, ¿sí? Va a haber muchas fallas que va a provocar esta batería, ¿sí? A ver, por ejemplo, puede llegar el caso que la computadora se pierda el horario, la hora, ¿sí? A lo mejor la prendo y en lugar de decir, la prendo a las 8 de la mañana, que empiezo a trabajar, y en lugar de decir que son las 8, va a decir que son las 12 del día o de la noche, o las 11 de la noche. Y la actualizo con mi teclado, funciona bien,
Mientras no la apague, sigue trabajando el reloj, bien. Pero la apago, al otro día llego, la prendo y me vuelve a estar mal la hora. Entonces, eso se debe a mi batería. De hecho, se dice que cuando la batería empieza a fallar, empieza por perder la hora, ¿sí? Y ya después se va a perder la fecha, la hora, la fecha, la secuencia de arranque, ¿sí? Y hay unas máquinas que están diseñadas, obviamente todo eso es por diseño, están diseñadas para que si esta batería ya no funciona, ya no tiene carga, la máquina ya no prenda. Vean lo curioso. Habrá máquinas como esta, por ejemplo, que es HP. Esta es una HP. Esta, si le quito la batería, inclusive, si se la quito, se la voy a quitar, ¿sí? Si se la quito, va a seguir prendiendo. La prendo y va a prender. Es más adelante lo vamos a comprobar. Pero me va a marcar a lo mejor un error de batería, o no va a arrancar porque la secuencia de arranque está mal, ¿sí? O a lo mejor se me pierde la hora y la fecha nada más, pero funciona la máquina, ¿sí? Pero habrá equipos que si le quito la batería ya no prenda, o me marque error de sistema o error de disco duro, ¿sí? Entonces esta batería sí es importante. Cuando yo le quito la pila a la tarjeta, lo que estoy perdiendo son datos en esta memoria, en la memoria aquí en la memoria EPROM, o la ROM, o la caray, ¿dónde ando? Ando todo perdido. O en la flash, ¿no? Como le llamamos. Acá está. En esta memoria se pierden los datos. A ver, entonces vamos a medirla, vamos a ver si sirve. Como técnicos en esta área necesitamos un multímetro. Es importante contar con un multímetro. No importa la marca ni el precio, no importa. Finalmente todos miden igual, nada más es la calidad. Sí, lo puse, mi multímetro, lo vamos a ir viendo poco a poco. Mi multímetro lo puse en voltios de corriente directa, ¿sí? Aquí está la perilla que selecciona la función que quiero que haga mi multímetro, y lo puse donde está la V de voltaje y una rayita continua, Eso me indica que es voltaje de corriente directa, ¿sí? Ahí lo puse. El de corriente alterna, ¿sí? Eso también es una V, pero marca un ciclo, así una viborita, ¿no? Es el ciclo. Entonces, es continua, es directa, ¿sí? Voy a checar mi batería. Mi batería tiene su lado negativo y su lado positivo. Entonces pongo la negra en el negativo. De hecho, no importaría la polaridad. Si lo pongo al revés, simplemente me marca menos el multímetro, ¿sí? Pero lo voy a poner de manera correcta. Vean, ahí me marcó menos. Estaba al revés. Y me está marcando 2.9 voltios. 2.9. ¿Sí? ¿Son 2.9? Es que yo mi pantalla lo veo al revés. 2.9. Mi batería es de 3 voltios. Pues la considero bien. ¿Sí? Ya si la checo y me da 1 voltio, 1.5 o menos, o nada inclusive, pues ya no sirve. Según el fabricante de las baterías, bueno, depende de la batería,
pero el fabricante nos da un tiempo de vida de la batería. De hecho, la batería es recargable, ¿sí? Cuando la computadora está desconectada de la línea, el chip está utilizando esta batería. Y la poca carga que consumió, o en otras palabras, lo que se descargó, ¿sí? Cuando la computadora prenda y la conecte a la línea, se va a volver a cargar. Entonces es recargable. Entonces, a lo mejor el fabricante me dice, la batería dura 3 años, me da una garantía de 3 años. ¿Sí? Algunos otros dirán 4 o 5 años. Y sí es cierto, dura muchos años. ¿Sí? Pero es porque se está cargando y se está descargando. ¿Sí? Y ya cuando de plano ya no carga, pues es porque ya no sirve. ¿Sí? Esa es una batería recargable. ¿Ok? Entonces dura muchísimo. No nos debe de preocupar tanto esto. Pero claro, si la máquina ya tiene muchos años, ya la volví a poner. Si la máquina ya tiene muchos años, pues obviamente ya sería tiempo de que falle la batería. ¿Sí? Entonces, esta batería no siempre viene así. En esta máquina trae aquí su pestañita para separarla. ¿Sí? Incluso este mismo hace contacto con el cuerpo de la batería, ¿sí? Que es el otro polo de la batería. Entonces basta con que haga para allá la pestaña, ¿sí? La laminita, y la saco para arriba. ¿Sí? Entonces esta batería, esta parte es un polo, en este caso el negativo, y esta parte es el otro polo. Entonces da lo mismo que haga contacto aquí, en la parte de esta superficie, o en el contorno. De hecho, esta laminita hace contacto en el contorno, y esta parte hace contacto con esta, y ahí ya se polariza el integrado con 3 voltios. Muy bien, entonces ese es lo que hace el BIOS. Vamos a hablar un poquito más del BIOS. Repito, es un programa que viene aquí, no se borra, viene en una memoria permanente, ¿sí? Actualmente hay muchos equipos que utilizan ya el sistema de BIOS, solo que en otras áreas no le llaman BIOS, ¿sí? Pero es lo mismo, es el equivalente. O sea, todos los equipos electrónicos modernos, ¿sí? Necesitan de un programa para trabajar. Es el programa que hace que trabaje el equipo, es el software que hace trabajar al equipo. ¿Y qué otros equipos? Por ejemplo, una pantalla, un celular, una tableta, ¿sí? Un videojuego, etcétera. Hay muchos equipos, ¿sí? Muchos equipos que traen ese programa. Solo que en otras áreas manejan la palabra firmware, por ejemplo. Aquí manejamos la palabra BIOS, ¿sí? En otras áreas manejan la palabra firmware, pero finalmente es lo mismo. ¿Sí? Ese programa es el que hace que trabaje el equipo. Y repito, es un programa de software, y como tal, pues se puede dañar. Se puede dañar el programa. Y al dañarse el programa, pues ya no funciona el equipo, o funciona mal, o habrá algunas cosas que no haga, ¿sí? O algunas cosas que sí haga. Entonces, ese programa se puede regrabar en algunos casos, y es cuando se dice que se reprograma la memoria o se flashea la memoria. Y bueno, para hablar un poquito más de esto, les comentaba hace un momento que esa memoria tiene 2 programas adentro, ¿sí? Tiene el BIOS y tiene el setup. En otras palabras, se dice que tiene el programa de control de la tarjeta, y tiene el programa de ajuste de la máquina o de personalización de la máquina, ¿sí? Entonces, les comento esto porque hay computadoras. Este no es el caso, a ver, dejen ver, no, este no es el caso, pero hay computadoras que traen 2 BIOS. Digo, a no ser que venga por abajo, pero por acá arriba no se ve, ¿sí?
que traen dos BIOS, ¿sí? Uno que es el de control y otro que es el de ajuste, ¿sí? Entonces, eso lo están haciendo mucho en las laptops, poner dos BIOS, ¿sí? Y también vamos a encontrar equipos que tengan un chip de control, o sea, un integrado, y que el BIOS venga adentro de ese chip. Bueno, pero eso ya es otro tema, ¿sí? Otro tema diferente. Bueno, entonces, eso es lo que respecta al BIOS. Entonces, hasta ahorita llevo dos memorias. La memoria RAM y la memoria BIOS, el BIOS que viene siendo una memoria también, que puede ser una flash o puede ser una memoria EPROM, ¿sí? También se maneja mucho en el medio de las computadoras decir que esta es una memoria, ¿sí? Este es un disco duro. Las computadoras, todas las computadoras, tanto las desktop, cuando me refiero a una desktop, me estoy refiriendo a la de escritorio antigua, la que tenía su CPU. Esa es una desktop. Esa computadora fue sustituida ahora por la All-in-One, que es esta, que también es una computadora. Y tenemos la laptop, que es esta. Entonces yo aquí afortunadamente tengo las tres que puedo mostrarles. Les puedo mostrar porque tengo tres aquí a la vista, ¿sí? Y todavía existen los servidores y otro rollo, que son computadoras más grandes, los MyFriends, todos esos, ¿sí? Ok, entonces todas las computadoras, ya sea desktop, all-in-one o laptop, van a traer un disco duro. Este disco duro que tengo yo aquí ahorita, bueno, obviamente aquí está el blindaje, ¿sí? El disco duro está acá adentro, ¿sí? Más adelante lo vamos a quitar para ver las características, ¿sí? Este disco duro sirve en las computadoras para guardar toda la información que obviamente no viene en el BIOS, ¿sí? La información de software que se va a manejar en esta computadora. Como número uno viene el sistema operativo. Eso no debe de faltar. En todas las computadoras deben de tener un sistema operativo, ¿sí? ¿Por qué estoy viendo esto en ese orden? A ver, voy a regresar un poquito a la cinta. Empecé viendo la memoria RAM, aquí está mi memoria RAM, y luego vi mi memoria BIOS, que es una flash o es una EPROM o una ROM, ¿sí? Y ahora estoy hablando del disco duro. ¿Por qué estoy viendo esas tres cosas? Porque en el medio es muy común decir que todas son memorias, y realmente sí son memorias, porque están memorizando la información, están guardando la información, ¿sí? Pero claro, son tres cosas totalmente diferentes, físicamente son muy diferentes y técnicamente también se les conoce de manera diferente, ¿sí? Por ejemplo, se le conoce como un disco duro simplemente, un disco duro, ¿sí? Y es un disco duro mecánico. El que yo tengo aquí todavía es mecánico. Actualmente ya hay discos duros electrónicos, ¿sí? Que ya no son mecánicos, ya son 100% electrónicos, ¿sí? De estado sólido, se dice que son de estado sólido, ¿sí? Y más recientemente se están utilizando memorias flash como disco duro, y esas memorias ya vienen en la tarjeta, soldadas, acá, ya vienen aquí soldados. Eso en la actualidad lo están haciendo las computadoras portátiles más chiquitas, como las netbook, ¿sí? Y lo están haciendo las tabletas, porque la tableta también se considera una computadora. Las iPad, los celulares, también son computadoras pequeñitas, ¿no? Y entonces ahí ya el disco duro ya no existe, sino ya son integrados, son chips que vienen soldados en la placa. Pero bueno, aquí estamos en una
computadora y por lo tanto pues todavía es un disco duro. En este disco duro viene el sistema operativo como número 1, de hecho es el primer programa que se instala en la máquina, ¿sí? Es el primer programa que se instala en la máquina, el sistema operativo, porque si no, no arranca la máquina. La máquina no funciona si no tiene sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Pues todo el mundo hemos oído hablar del Windows, por ejemplo, que del Windows XP, que el Windows 10, que el Windows antes el 95, el Windows 7, que el 8, ¿verdad? Un montón de sistemas operativos. Antes era el MS2, ¿sí? Mac maneja sus propios sistemas operativos, el Android, por ejemplo, es un sistema operativo también, que maneja, el Android lo manejan las tabletas, los celulares y algunas pantallas de televisión. Entonces, todos esos programas se refiere al sistema operativo. El sistema operativo, hagan de cuenta que es el programa que el usuario se tiene que aprender para manejar su equipo, ¿sí? Es el sistema que maneja el equipo, ¿sí? Y aparte del sistema operativo, en el disco duro se guardan los programas de aplicación. ¿Qué son los programas de aplicación? Pues todos los programas que va a manejar el usuario en su trabajo, como es el Word, el Excel, el PowerPoint, pues tal vez el Acrobat, ¿verdad? O cualquier otro programa, ¿sí? Cualquier otro programa. Por ejemplo, hay programas para diseño, hay programas de dibujo, los médicos usan sus propios programas. Cada área se van a manejar programas diferentes. Por ejemplo, los contadores usan programas contables, hojas de cálculo, etcétera, ¿no? Los dibujantes usan el AutoCAD, que son programas de dibujo, ¿sí? Entonces son programas, y si vemos cuántos programas hay en el medio, pues hay miles de programas, ¿sí? Entonces todos esos programas se guardan aquí, en el disco duro, ¿sí? Todos los trabajos que el usuario va haciendo a través del tiempo. Por ejemplo, si esta computadora es de un dibujante, pues lo más seguro es que a través desde que compró la máquina o que inició su trabajo en esta máquina, pues ha hecho muchos dibujos, ¿verdad? Y esos dibujos los guardó aquí en el disco duro. Aquí están sus trabajos. Si esta máquina lo utiliza, pues ¿qué será? Un fotógrafo, pues aquí tiene miles de fotos, ¿verdad? ¿Sí? O alguien que le gusta la música, pues tiene muchas canciones de aquí. O si es de un chef, pues tiene recetas de cocina. O sea, todas las áreas manejan sus propios programas y sus propios trabajos. Si es un doctor, pues tiene aquí pues, programas de médicos, de medicamentos, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros como técnicos en electrónica, pues tenemos aquí miles de manuales de aparatos, de diagramas, ¿verdad? De fallas, de tal vez videos de reparaciones de equipos, tutoriales de algo, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor una base de datos de componentes electrónicos, de equivalentes, etcétera, etcétera. Ya, cada quien tiene su información. Esa información que de las que les estoy hablando está en el disco duro y por lo tanto se recomienda estar haciendo respaldos, porque el disco duro no es eterno, el disco duro puede fallar. Si mi disco duro falla, se me va a perder toda mi información, ¿sí? Hay gente que es capaz de pagar lo que sea con tal de que le rescatemos la información del disco duro. Habrá casos que se pueda y habrá casos que no se pueda, ¿sí? Entonces, principalmente las grandes empresas que manejan información muy importante y toda esa información está en el disco duro y por lo tanto hay que respaldar. Muy bien, entonces, ¿cómo respaldamos? Pues podemos respaldar en otro disco duro, podemos respaldar en memorias USB, antes se hacía en cintas, en cassettes,
¿sí? Había forma de guardar la información de un disco duro en una cinta, en un datadix, o sea, era un disco de datos, ¿sí? Se hacía también en discos compactos, en CD-ROM, en DVDs. Ahora en la práctica es muy común hacerlo en discos duros externos que son muy confiables, los venden en las tiendas, o si es una información muy importante, lo podemos guardar en la nube, en la red, ¿sí? Hay servidores que prestan ese servicio para guardar la información, o en Google, ¿verdad? Entonces, el respaldo es muy importante porque los discos duros sí pueden fallar y por lo tanto, si falla, se pierde la información. Y bueno, como comentario final, hay varias razones, se dice que hay varias razones por las que debo respaldar mi información. No solamente porque falle el disco duro. Imagínense, en un asalto se roban la máquina, se llevan la información, ¿verdad? Y si no tenía respaldo, pues ya perdí la información. Un incendio, se quema la oficina y se quemó la máquina, pues ya se perdió la información. Hay muchas razones por las que debo de respaldar. Y claro, también porque el disco duro pues no es eterno, puede fallar, se puede dañar el disco duro y puede tener un daño irreversible, un daño que ya no haya solución y por lo tanto se pierde la información.